Buenas tardes, mi nombre es Sara Reynal, soy estudiante de Psicología tercer semestre de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre. Hoy les vengo a hablar de la estructura topográfica y aparato psíquico. Y mi compañera, mi nombre es Laura Mendoza y hoy les vengo a hablar acerca de los principios y autores del humanismo. Estructura topográfica y aparato psíquico. Sigmund Freud utiliza el concepto tópico derivado de los términos griegos topos, que significa lugar, porque presupone que el psiquismo está conformado, por decirlo metafóricamente, por lugares psíquicos, es decir, sistemas con características y localizaciones cerebrales diferentes y que interactúan dinámicamente. Sigmund Freud, en su concepción topográfica del psiquismo, propone la presencia de tres instancias psíquicas, como son consciente, preconsciente e inconsciente. Hablemos del sistema consciente. Sigmund Freud no se esfuerza demasiado por caracterizar la conciencia, dado que la adecua a lo que los filósofos y el mismísimo saber público considera al respecto. La conciencia está asociada a la percepción y cumple una función selectiva, acomodando, eludiendo, modificando y filtrando los estímulos provenientes tanto del mundo exterior como del mundo interior. Sistema preconsciente. Es una instancia cuyos contenidos no están en la conciencia, pero son susceptibles de acceder a ella. Sistema inconsciente. Constituye al gran descubrimiento freudino. El inconsciente es un sistema psíquico cuyos contenidos no tienen acceso a la conciencia, al menos no sin esfuerzo por nuestra parte, aunque pueden acceder espontáneamente de forma arrasadora, como sucede en los estados psíquicos, porque han sido reprimidos y encuentran una resistencia cada vez que intentan acceder a la conciencia. Estos contenidos inconscientes son representantes de las pulsiones primitivas, lo heredado, lo rechazado y los instintos. El ello constituye la parte evolutivamente más importante de la personalidad. Originalmente todo era ello. Contiene las pulsiones inconscientes en partes innatas, atavismos de la especie heredadas, y en parte reprimidas vivencias rechazadas. Sigmund Freud relaciona el ello con el inconsciente. El superyo se forma por la interiorización de la exigencia y prohibiciones de los padres y otras figuras de la autoridad. Su tarea es comparable a la de un juez. Respecto al yo, es una instancia recibida de los demás a través de la cultura y tienen partes conscientes, preconscientes e inconscientes. El yo. El núcleo del yo se asocia al sistema percepción-conciencia. Ya hemos hablado de que la conciencia filtra y procesa los estímulos tanto del interior como del exterior. El yo se encuentra en una relación de dependencia tanto respecto a las reivindicaciones del ello como a los imperativos del superyo y a las exigencias de la realidad. Es por tanto una instancia mediadora que trataría de conciliar las demandas respectivas de las otras instancias, muchas veces contradictorias. Principios y autores del humanismo. Los principales representantes del humanismo son Gordon Allport, que nace en 1897 y muere en 1967. Fue un psicólogo estadounidense, volviéndose famoso por su teoría de la personalidad, la cual se enfoca sobre el adulto en sí mismo más que en la niñez o en las experiencias y emociones infantiles. Gordon habla de tres teorías de rasgos, que son rasgos cardinales, rasgos centrales y rasgos secundarios. En los rasgos cardinales, este es el rasgo que domina y moldea el comportamiento de una persona. En los rasgos centrales, estos son los elementos básicos que conforman la mayor parte de nuestro comportamiento. Y en los rasgos secundarios, estos son las características vistas solo en determinadas circunstancias. El segundo autor es Rollo May, que nace en 1909 y muere en 1994. Es uno de los más importantes del humanismo norteamericano. Critica el reduccionismo del psicoanálisis freudiano en su tratamiento del hombre, pero no quiere desechar la obra de Freud, humanista no dogmático,
impulsa la visión humanista de la psicoterapia, pero critica la exclusión de los elementos negativos de la naturaleza humana que postulan algunos autores humanistas. Defendió activamente el derecho de los psicólogos a trabajar como psicoterapeutas frente a los intentos de las asociaciones médicas de considerar la psicoterapia como una especialidad médica. El concepto central de la psicología de May, el dilema del hombre se origina en la capacidad de éste para sentirse como sujeto y como objeto al mismo tiempo. Ambos modos de experimentar a sí mismo son necesarios para la ciencia de la psicología, para la psicoterapia y para alcanzar una vida gratificante. El tercer autor es Abraham Maslow, que nace en 1908 y muere en 1970. Fue un psicólogo estadounidense, una de las figuras más conocidas de la psicología humanista. Comparte con otros psicólogos humanistas la propuesta de un sistema holístico abierto a la variedad de las experiencias humanas. Propone integrar el conductismo y el psicoanálisis en sistemas más amplios. Tuvo gran interés por las personas humanamente excepcionales, lo que lo lleva a una visión del hombre, que muestra lo que puede llegar a ser y lo que se puede frustrar. El concepto central de la psicología de Maslow es la autorrealización, entendida como culminación de la tendencia al crecimiento que muestra Maslow. Define como la obtención de la satisfacción de las necesidades. La teoría de Maslow se define a menudo como una pirámide que consta de 5 niveles. Los 4 niveles pueden ser agrupados como necesidades de déficit, al nivel de autorrealización, motivación de crecimiento o necesidades de ser. Maslow establece su jerarquía de necesidades, las más conocidas de sus aportaciones, definiendo en su pirámide las necesidades básicas del individuo de una manera jerárquica, colocando las necesidades más básicas o simples en la base de la pirámide y las más relevantes encima de la pirámide. Estas son las necesidades que Maslow describe. Necesidades fisiológicas son básicas para mantener la salud, como beber agua, alimentarse, del equilibrio, de dormir, de descansar y eliminar desechos. Necesidades de seguridad y protección son las necesidades de sentirse seguro y protegido. Seguridad física, de salud, de empleo, de ingreso, de recursos, moral, familiar y propiedad privada. Necesidades de afiliación y afecto. Estas están relacionadas con el desarrollo efectivo del individuo. Son las necesidades de asociación, participación y aceptación. Entre estas se encuentran la amistad, el afecto y el amor. Necesidades de estima. Maslow describió 2 tipos de necesidades de estima, una alta y otra baja. La alta concierne a las necesidades de respeto a uno mismo y la baja concierne al respeto de las demás personas. Necesidades de autorrealización. Este último nivel es algo diferente. Maslow utilizó varios términos para denominarla: motivación de crecimiento, necesidades de ser y autorrealización. Son las necesidades más elevadas. Se llega a esta cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados y complementados todos al menos hasta cierto punto. Y por último tenemos a Carl Rogers. Carl Rogers nace en 1902 y muere en 1987, psicólogo en la historia estadounidense, quien junto a Maslow llegaría a fundar el enfoque humanista en psicología. Su método terapéutico es la terapia centrada en el cliente o terapia no directa. 2 rasgos principales de la terapia centrada en el cliente son la confianza en el cliente, el rechazo al papel directivo. Para Rogers, el ser humano nace con una tendencia realizadora, que si la infancia no la estropea puede dar como resultados una persona plena, abierta a nuevas experiencias, reflexiva, espontánea y que valora a otros y a sí misma. Rogers sostiene que la crianza y sobre todo el papel de madre es un factor básico para lograr una personalidad adulta. La psicoterapia de Rogers se centra en la persona, que él llama cliente y no paciente, porque no es pasivo sino activo y responsable en el proceso de mejorar su vida. Fue partícipe y gestor instrumental en el desarrollo de la terapia no directa, también conocida como terapia centrada en el cliente. Ahora les hablaré un poco sobre los principios del humanismo, que son:
Primero, el ser humano es una totalidad que excede a la suma de sus partes. Segundo, a la hora de tratar de comprender a un alumno hay que verlo de forma integral. Tercero, el ser humano tiene hacia su autorrealización y trascendencia. Cuarto, el ser humano requiere de vivir en grupos para crecer. Quinto, el hombre es un ser en contexto humano. Vive en relaciones con otras personas. Sexto, el hombre es consciente de sí mismo y de su existencia. Las personas se conducen en el presente de acuerdo con lo que fueron en el pasado y preparados para vivir un futuro. Séptimo, el hombre tiene facultades para decidir. El ser humano tiene libertad y conciencia propia para tomar sus propias elecciones y decisiones. Octavo, el hombre es intencional. Los actos volutivos o intencionales de la persona se reflejan en sus propias decisiones o elecciones.